Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicos. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? Quizás alguna duda, consulta. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Qué es lo que hemos entendido? A ver, ¿qué hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta que quieran hacerla. Quizás no han podido desarrollar una actividad y quedó algo, alguna característica o algo referente a la clase que no se tocó. Para que ellos, no te basta conmigo, yo soy la inculpada. Quiero que ellos presencien nuestro arreglo. A ver, ¿quién me podría manifestar? A las 4 de la tarde. Un minuto más, ni un minuto menos. Esta noche tengo un A ver, Cecilia, Maribel, Janet, Milagros. compromiso. ¿Nadie? ¿Cómo, Miss? Yo mismo he entrado a clase, no sé qué Miss, ¿cómo era tema la han tomado. pregunta? A ver, la pregunta es, los que han estado en clase, porque veo acá muchos que han estado en clase pasada, ¿qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que han comprendido? Ahora, recuerden chicos también que la participación es fundamental para yo poder registrar su asistencia. De igual modo, recordarles de que si hay algún estudiante que está desde otra cuenta, si no son sus datos, lo coloque en el chat, ¿sí? Para poder registrar su asistencia, ¿sí? Si no se les va a registrar con los datos que aparezcan aquí en el Meet. Janet, ¿me escuchas? Janet. Antonio, buenas noches. Antonio, ¿tus apellidos son Tapuyoma Fatama? ¿Está correcto? ¿Qué tal, Miss? Buenas noches. No, ese es mi correo. Mi apellido es Tapujima, Tapujima Fatama. Tapuyima, ya, Sí, Miss. Tapuyima Fatama. A eso me refería, ¿sí? Muy bien. A ver, Antonio. Antonio, tú estuviste en la clase pasada. Sí, Miss, sí. A ver, Antonio, ¿qué me puedes decir respecto a la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que has entendido? Hemos hablado del sujeto. Ah, hemos hablado del sujeto. Sí, Miss, del sujeto. De los conectores. Disculpa, Antonio.
buenas. Hablamos de la estructura del sujeto. Hemos hablado sobre la estructura de los elementos del sujeto. ¿Qué es el sujeto? A ver. Cecilia, ¿tus apellidos son Leonardo Chaname? Sí, mis apellidos son Leonardo Chanamé. Chaname, ahí. Cecilia, muy bien. A ver, ¿qué será el sujeto? El sujeto es de la persona o animal de quien se habla en la oración. Muy bien, Antonio. El sujeto es la persona, animal, ¿sí? O cosa de quien se habla. Ahora, dentro del sujeto, nosotros vamos a tener elementos. ¿Qué elementos, por ejemplo? El predicado indirecto y el predicado indirecto. No es el predicado. El predicado es otro elemento de una oración bimembre. Pero dentro del sujeto no vamos a encontrar predicado. Los elementos son el núcleo, ¿Ya? Cobertura en la masa. Sexto informe de gobierno. Este 1 de septiembre se distribuye el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El balance del cielo de su administración. Equipo por VIX. En agosto, las 5 coreanas hablaron de millones de fans en todo el mundo llegan a VIX. Ella lo hará el próximo año. Me dejará. Maribel. Miss, ¿me escucha? Sí, Maribel, ahora sí te escucho. Ay, es un modificador directo, indirecto también, el núcleo. Muy bien, excelente. Tenemos al núcleo y a sus modificadores. Y un elemento adicional es la aposición específica. ¿Ya? Hay que recordar ello. ¿Sí? Entonces, el núcleo, ¿quién es? Es el elemento más importante de quién. de la oración. Es el elemento más importante de la oración, ¿cierto? Es el elemento más importante. ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? A ver, ¿quién me puede decir? Es la palabra más importante del sujeto. Ya, pero ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? ¿Qué palabras cumplen esa función? Que te vas a hacer una muchacha azul con la que te casaste. A ver, ¿quién recuerda? No escuché muy bien, mi vida. ¿Qué palabra cumple la función de ser núcleo del sujeto? ¿Qué palabras? Porque no todas las palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto. Bimembre, Miss.
No, a ver, en un bimestre pasado hemos trabajado lo que son el adjetivo, el sustantivo, el pronombre, el verbo, ¿cierto? Entonces, de todo ese tipo de palabras, ¿qué palabra cumple la función de ser núcleo del sujeto? Y eso lo hemos trabajado, ¿eh? Y se les mencionó, hay dos palabras que cumplen la función de ser núcleo del sujeto. ¿Cuáles serán? Se sentirá orgullosísimo de llevarla de ciudad. El gobernador quedó viudo. Sustantivo, Miss. Muy bien, Janet. El sustantivo. Janet Carrasco. ¿Cuál es tu segundo apellido, Janet? Janet Carrasco Guamán. Carrasco Guamán. Muy bien, Janet. Excelente. ¿Y cuál será el otro término? El sustantivo. Ya, uno es el sustantivo, el otro. ¿Cómo se le denomina a la palabra que nos referimos cuando no queremos mencionar a la persona de forma directa? ¿Cómo se le ¿El verbo? denomina? No. El verbo es la acción que realiza el sustantivo. ¿Te vas a mandar regalo a la novia? Sí. ¿Quieres mandar en cheque? ¿De cuánto? No es cuestión de arruinarme. Ni tampoco quedar en ridículo. ¿Cómo dijo la respuesta, Miss? No la entendí bien. A ver, la pregunta es, Janet nos dijo que uno de las palabras que cumplen la función de ser núcleo del sujeto es el sustantivo. Ya, esa es una de las palabras. ¿Qué otra palabra aparece dentro del sujeto y que también cumple la función de ser núcleo del sujeto, pero que no es el sustantivo? Predicado, Miss. No. El predicado déjenlo a un lado. Del predicado no lo mencionen, porque el predicado es otra parte. El negativo, Miss. ¿Negativo? No. ¿Qué tiene? No, el negativo no es un tipo de palabra. A ver, cuando yo digo ella come frutas, ella, ¿qué tipo de palabra es? Pronombre. Es un pronombre. Entonces, ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Los sustantivos y los pronombres. El pronombre. ¿Por qué? Porque el sustantivo habla de la persona, pero lo habla de forma directa. Es como que yo diga, Maribel presta mucha atención a las clases. Ahí te estoy mencionando quién es la persona quien está prestando atención a las clases. Pero si yo te digo, ella presta mucha atención a las clases, ¿te estoy manifestando de forma directa a quién me estoy refiriendo? ¿O no? Sí. No me estoy refiriendo a alguien de forma directa. Me refiero de forma directa cuando menciono el nombre. Cuando menciono el nombre. Pero si no menciono el nombre y hago uso de pronombres, es de forma indirecta. Indirecta. Exacto. Maribel, ¿cuál es tu segundo apellido? Me parece solamente Benavides. Gallegos, Miss. Benavides Gallegos, ¿no? Maribel, ya. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las palabras que cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Los sustantivos y los pronombres. No se olviden, porque recuerden que los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo y mencionan al ser de forma indirecta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, me han dicho también que otro de los elementos son los modificadores. Tenemos dos tipos de modificadores, modificador directo y modificador indirecto. El modificador directo, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificadores directos? ¿Qué palabras? Al igual que el núcleo, por ejemplo, fueron los sustantivos y los pronombres. Entonces, dentro de la oración,
¿Qué palabras cumplen la función de ser modificadores directos? Ya no puede ser ni el sustantivo ni el pronombre, porque ya son núcleos. El sujeto, Miss. No, el sujeto es toda la oración. ¿Qué otras palabras tenemos? Tenemos adjetivos, tenemos artículos. Por ejemplo, yo te digo, la niña hermosa tiene unos zapatos bellísimos. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? ¿Qué tiene la niña? ¿Quién tiene unos zapatos bellísimos? La niña. La niña. ¿La niña nada más o la niña hermosa? La niña hermosa. La niña La hermosa. niña hermosa. Entonces, niña, ¿qué es? Un Sujeto. sujeto. No, la niña hermosa es sujeto. Niña solita, la palabra niña, ¿qué es? ¿Es un pronombre? No, es un sustantivo. Al ser un sustantivo, ¿qué función cumple dentro del sujeto? Sujeto simple, Miss. Aparte de ser sujeto simple, hace un momento lo acabamos de recordar, chicas. Pronombre. No, les acabo de mencionar que es un sustantivo. Y si es un sustantivo, dentro del sujeto, ¿qué función cumple? Modificador directo. Chicos, eso significa que no me están prestando atención. Hace un momento hemos dicho, ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Sustantivos y pronombres. Ya, Sustantivo. ustedes mismos lo acaban de decir. Entonces, niña, si es un sustantivo, ¿qué cosa es dentro del sujeto? Un pronombre. Es núcleo. ¿Cómo va a ser un pronombre si es un sustantivo? No puede tener dos funciones a la vez. ¿Cierto? Es Sí. el núcleo del sujeto. Ahora, yo ya sé que es el núcleo, entonces me queda el término él y el término hermosa. Él, ¿qué tipo de palabra es? Sujeto. Es un pronombre. Es No es palabra un pronombre. directa. Un artículo. Es un adjetivo. Muy bien, Cecilia. Es un artículo. ¿Cómo va a ser un pronombre si tengo un sustantivo? Recordemos la teoría del pronombre. Cuando decimos pronombre, es que va a reemplazar al sustantivo. Por ende, no puede estar al lado de un sustantivo. No puede. Solamente va a ser pronombre cuando no hay sustantivo. Ahora, hermosa, ¿qué es? Sujeto. No puede ser sujeto, chicos, porque toda la oración, la niña hermosa, todo eso es sujeto. Es sujeto. Es parte del sujeto, sí, pero no es el sujeto. Pero si yo digo, Maribel hermosa, ¿yo qué le estoy asignando a Maribel?
¿Qué es hermosa? ¿Qué es hermoso? ¿Es una carácter? Una característica. Es una característica. ¿Y qué tipos de palabras designan la característica o la cualidad de una persona? Los Adjetivos. los adjetivos, ¿cierto? Los adjetivos son palabras que designan la cualidad o característica de una persona. Cuando yo digo mujer hermosa, niña linda, niña limpia, niña bonita, niña estudiosa, entonces son cualidades. Niño chiquito, niño grande, son características. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes cumplen la función de ser modificadores directos? Los artículos y los adjetivos. No nos olvidemos de eso. ¿Ya? No se olviden, chicos. ¿Ya? Hay que ir repasando, hay que ir detallando. ¿Ya? Ahora, vamos a tocar el tema del día de hoy, son los conectores, que son un tipo de palabra que nos va a ayudar a que van a servirnos a nosotros para darle sentido al texto u oración que yo esté elaborando. Muy bien, tenemos a los conectores lógicos, como también lo habrán visto quizás en matemática, ¿sí? Pero cada diferencia va a ser con palabras. Vamos a tener palabras, por eso se dice que son conectores discursivos, que nos sirven a nosotros dentro de una oración, donde su función principal va a ser, ¿sí? El de darle sentido y coherencia lógica a mi texto u oración. Ese va a ser el objetivo principal. Vamos a tener diferentes tipos de conectores. La primera parte de este tema les voy a especificar y detallar qué significa o cuándo yo debo de usar los diferentes tipos de conectores y luego les voy a mostrar un cuadro donde ya está especificado qué palabras cumplen la función de ser conectores. ¿Ya? Tenemos el primer tipo que son los conectores coordinantes. ¿Qué son los conectores coordinantes? Son aquellos conectores que va a servir de puente entre una idea y otra, ¿sí? Donde va a detallar el sentido de la oración. Por ejemplo, uno de los conectores coordinantes son el término y, la conjunción y, por ejemplo. Cuando yo digo, Julio come galletas y Pilar come papas. Entonces, ¿qué estoy enlazando? A Julio y lo que come Pilar. Entonces tengo dos i, por eso coordina entre una idea y otra. Sirve como puente, ¿ya? Tengo los conectores disyuntivos. ¿Qué son los conectores disyuntivos? Son aquellos conectores que permiten la separación o contradicción entre las ideas de un texto. Por ejemplo, para separar o contradecir una idea. Ya no como puente. Por ejemplo, cuando yo dije, Julio come galletas y Pilar come papas, estoy uniendo las dos ideas. Pero si yo digo, Julio comerá galletas o papas, ¿qué quiere decir? ¿Yo estoy enlazando las dos ideas o estoy dando como opción? Dando como opción. Estoy dando como opción. Estoy separando una de otra. Entonces, es un conector disyuntivo. ¿Ya cambia el sentido general de mi texto o no? ¿De mi oración o no? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo dos tipos de conector.
¿ya? Entonces, tiene una función principal. ¿Sí? Muy bien. Luego tengo los conectores causales. ¿Qué son los conectores causales? Su nombre mismo nos lo indica, sirve o nos sirve a nosotros para relacionar una idea de causa-efecto. ¿Ya? Esos son los conectores causales. ¿Ya? Los temporales son aquellos que van a mencionar una relación cronológica, no de tiempo, no hay que confundir, cronológica, de etapas, de ideas que se van a mencionar lo que sucede primero y qué sucede después. Normalmente, este tipo de conectores, los temporales, nosotros los vamos a usar, por ejemplo, en las recetas o en los textos instructivos que detallan el uso o funcionamiento de algún objeto o cómo yo los debo de elaborar. Por ejemplo, en las recetas me indican qué debo de llenar primero, qué debo de llenar después y finalmente. Tiene un proceso. Ahí, por ejemplo, el decir primero, segundo, tercero, cuarto, finalmente, último, después, son conectores temporales, ¿ya? Entonces, tenemos 4, coordinantes, puente, unir una idea con otra, disyuntivos, separación o contradecir, causales, dan una relación de causa-efecto, temporales, ¿por qué? Porque dan una relación cronológica de etapas. ¿Dónde los encuentro? En las recetas o en los textos instructivos de algún objeto. Por ejemplo, me compré una bicicleta, ¿cierto? Me compré una bicicleta, pero la bicicleta viene en caja y está desarmada. ¿Qué me va a venir? Las instrucciones, cómo armarlo. Las instrucciones, me indica cómo debo formar, qué pieza va primero, qué pieza va después. Entonces, ¿qué tipo de conectores están usando ahí para indicarme ello? Los conectores temporales. Temporales. Exacto. Y esa es la diferencia entre un conector temporal con un conector locativo. ¿Por qué? Porque los locativos definen un lugar de referencia y una ubicación en especial, ¿no? Por ejemplo, mi pan o, por ejemplo, mis legumbres están debajo de mi cesto, por ejemplo. O, por ejemplo, puedo decir mis ollas están debajo del lavadero. Entonces, ¿estoy indicando un lugar o no? Sí, Miss. Exacto. ¿Ahí qué tipo de conector estoy usando cuando digo debajo? Locativos, mis. Activos, Locativo, ¿cierto? Porque me estoy especificando un lugar. O, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Me fui allá, ¿cierto? Allá es un conector locativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, luego tengo los conectores aditivos. ¿Qué son los conectores aditivos? Son aquellos que le van a sumar ideas. Aditivos viene de adición, ¿cierto? Son aquellos conectores que le suman y dan ideas más específicas. ¿Para qué? Para ganar intensidad e importancia dentro de mi texto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero agregar una idea, ¿ya? Va a haber, escuchen, va a haber algunos conectores o algunos términos que van a cumplir más de una función. Ya no quiere decir que hay 5 aditivos, 5 locativos, solamente ellos usan. No, van a cumplir diversas funciones. Luego tengo, por ejemplo, los aclarativos, que cumplen con insistir o aclarar un punto previo, retomando, añadiendo nuevos matices, ¿no? Para aclarar, fundamentar, ¿no? Y los comparativos, como su mismo nombre nos lo indica, introducen contrastes dentro de la exposición, ¿no? ¿Qué quiere decir comparación? ¿Ya? Entre una idea con otra, ¿ya? Luego tengo los conectores conclusivos. Como su mismo nombre nos lo indica, para dar conclusión, último, ¿no? Síntesis, ya cierre de la información. Normalmente, por ejemplo, ¿no? Sucede en una exposición,
¿no? Ya, yo te digo, a ver, a modo de resumen, detállame lo que me acabas de explicar o lo que yo hago al inicio de cada clase, ¿no? Les digo, forma de resumen, ¿quién me puede decir del tema que hemos desarrollado? Entonces, alguno de ustedes puede participar y decir, en resumen, en la clase pasada, ese término, resumen, ¿sí? ¿Es un conector con glue? Sí. ¿Por qué? Porque va a dar a entender una información más específica, ¿cierto? De forma de síntesis. O cuando yo digo a modo de conclusión, podemos decir que los conectores sirven para enlazar ideas y darle sentido a mi oración. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando una conclusión del tema en general, de lo que ya he explicado. Ya no estoy detallando uno a uno lo que explicar, sino en forma de resumen solamente las ideas particulares. Eso es, o ahí hacemos uso de los conectores conclusivos. ¿Ya? Luego tengo los conectores condicionales. ¿Qué van a hacer? Van a dar condicional, ¿no? Relación de condicional. Depende de otra cosa previa o posterior, ¿no? Que alguna acción va a depender de otra acción. Ahí es un conector condición. Y luego tengo los conectores continuativos, ¿no? Donde va a servir para alargar y prolongar ciertas ideas, añadiendo elementos o continuar con la exposición, ¿no? Entonces, este va a ser el objetivo, ¿ya? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No. Chicas, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta? No. ¿O todo claro hasta ahí? ¿Sobre los conectores? ¿Todo claro? Maribel, Cecilia, Antonio, Janet, Milagros. Si tienen dudas, pregunten, chicos. Sí, Miss, todo bien. Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si todo va claro, seguimos. A ver, como les decía, ya sabemos entonces para qué sirve cada conector, ¿no? Hemos visto 9 a 10 conectores. Aquí tenemos de oposición o contrariedad, que son el término pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, en cambio. Por ejemplo, ¿no? Mi papá me compró unas botas. En cambio, el papá de mi amiga le compró 2 zapatillas, por ejemplo. Ahí. ¿Qué tipo de conector estoy haciendo? ¿Cuál es el conector que he hecho uso ahí, chicas? ¿Podría repetir la pregunta, Miss? No, la oración. A ver, les decía, mi papá me compró unas botas. En cambio, el papá de mi amiga le compró 2 zapatillas. ¿Qué conector he hecho uso? ¿Qué conector he usado en esa oración? Conclusivo. Opción.
Oposición. ¿Cuál es la palabra que he usado? Oposición. En cambio. O cuando yo digo, por ejemplo, iré a la playa, pero no me meteré al agua. O no iré a la piscina. Entonces, ¿qué conector estoy haciendo uso ahí? Oposición, Miss. ¿Cómo? Ya, pero ¿cuál es la palabra que cumple la función de ser conector? Pero. Pero, exacto, pero. Ahora, tengo de causa y consecuencia. ¿Qué palabras cumplen la función de ser conectores de causa-consecuencia? El por qué, el ya que, el puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia o por ende. Por ejemplo, ¿no? Puedo decir, me levanté temprano porque tenía que ir a correr. Entonces, ¿qué conector estoy haciendo uso? ¿Por qué? El conector ¿por qué? Cierto, estoy dando la consecuencia, el motivo por el cual me levanté yo temprano, ¿no? Luego tengo el de adición, ¿no? ¿Cuáles son los conectores de adición? Son y, también, además, asimismo, de igual modo, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, María compró tomates y lechuga, un conector de adición, estoy agregando, ¿cierto? Y de tiempo, que son finalmente, previamente, por último, o de tiempo temporales, ¿ah? Recuerda. Mientras tanto, después, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Finalmente, María se cansó de esperar, por ejemplo, ¿no? Temporal. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces en base a lo que ustedes me acaban de comprender y entender, me van a hacer lo siguiente, van a elaborar una oración cortísima cogiendo un conector de cada tipo. Por ejemplo, de oposición, puedes coger el sin embargo y me elaboras una oración. De causa, el puesto que, una oración. De adición, asimismo, y una oración. De tiempo, previamente, y una oración. En total, 4 oraciones. Y a medida que van terminando, me levantan la mano para que yo pueda registrar su participación, ¿sí? A ver, les voy a dar yo creo que 4 minutos, 1 minuto por cada oración, más que suficiente, yo creo. Como dijo, no lo entendí. Miss, ¿le puedo volver a explicar? A ver, les acabo de mencionar, les decía que me van a elaborar una oración por cada tipo de conector que está en el cuadro. ¿Cuántos conectores tenemos en el cuadro? 4. Tenemos 4. Pero ustedes ven que hay una gran variedad de conectores. Entonces, no me van a hacer con todos los conectores, sino, por ejemplo, de oposición, ¿cuántos conectores vemos ahí? Tenemos 6 conectores. Me van a escoger solamente uno. Y con eso me van a elaborar su oración, como yo lo he venido haciendo. De causa a consecuencia, también me eligen uno y me elaboran una oración. De adición, lo mismo y de tiempo también. En total, 4 oraciones nada más. Uno por cada tipo de conector.
A ver, Cecilia, levantaste tu mano. Activa tu audio, por favor, y dime tu oración de oposición. Quería ir al parque, pero empezó a llover. Disculpa. Quería ir al parque, pero empezó a llover. Muy bien, excelente. ¿De causa y consecuencia? Oposición. No, claro, está bien tu oración de oposición. Ahora, de causa y consecuencia. ¿Cuál sería tu oración? Cecilia. Sí, mire, le escucho. ¿De causa y consecuencia no lo hiciste? Sí, también lo hice. Ya, menciona las 4 oraciones que has hecho. Hace mucho frío, pero por eso no vamos a salir esta noche. Pero por eso, pero ahí estás Por usando de eso- oposición. Sí, no. De causa o consecuencia son por qué, ya que, puesto que, por consiguiente, debido a. Hace mucho frío. Puedes Miss, ahí decir, me confundí. hace mucho frío porque está lloviendo de noche. Ahí sí cambia, ahí sí es de causa y Ahí consecuencia. sí, Miss, me confundí. Exacto. Ahora, de adición. Mi casa está lejos, además de ser mucho más pequeña. Ya, muy bien. De tiempo. Mientras cocino, ¿puedes poner la mesa? Mientras cocino. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, Cecilia. Cecilia, tu apellido es León Chaname. Leonardo Chaname. Chaname, muy bien. A ver, Yalina, ¿se pronuncia así? Sí, Miss, Violina. Ya, muy bien. A ver, dime. Tu apellido es Vilela Maticorena, ¿verdad? Sí, Miss, correcto. Muy bien. A ver, manifiéstame tus oraciones. Los cuentos de la Blanca Nieve están llenos de seres imaginarios, como sirenas. Por esa razón, incluyen otros. La Muy otra bien, dice, muy bien. ¿De causa? adición, No, de causa y consecuencia. ¿cómo? De causa y consecuencia. Por esa. ¿Cuál sería tu oración? Me has dicho solamente una. Ya, la segunda es, debes entender que la mujer es independiente, pero necesita de ayuda de los demás. Ya, ¿qué tipo de conector estás haciendo uso ahí? Adición, consecuencia, pero es No, pero es de oposición. oposición. Pero es de oposición. Ujú. Ya, Y la ¿cuál sería de última, consecuencia? la consecuencia está, mi hermana vendió una casa a 1,500, ya que ella la compró a 1,000 soles. Ya, muy bien. Esa es consecuencia, ya que. Ya que, muy bien. Ahora, de adición. La de edición yo le dije a mí, ¿no lo escuchó? De tiempo, de tiempo. Ah, me olvidé la del tiempo, me faltó un. Negro, anda a verle a él. ¿No lo hiciste? A mí me faltó. Ah, ya, no te preocupes, pero está muy bien. De la misma forma, se puede elaborar. A ver, Milagros. Mis buenas noches. Buenas noches, Milagros. A ver, dime tu oración de posición. El primero es, Pedro fue a comprar, sin embargo no encontró lo que necesitaba. Muy bien. Ya. El segundo causa? es, buenas noches,
No fui al paseo porque estaba enferma. Muy bien. De adición, Edición, de adición, de adición. ¿te gusta hacer otras cosas y además leer? Muy bien, excelente. De tiempo, conector de tiempo. Fui a visitar. Sí, dice. Fui a visitar a mi abuela mientras le ayudaba a hacer el desayuno. Muy bien. Muy Miss, bien, ya no hice excelente. mi tiempo. Ya lo hiciste. A ver, Yalina. Mi hermano llegó después de mucho tiempo a visitar a mi mamá. Después, muy bien, excelente. Muy bien, Yalina. A ver, Maribel Benavides. Ya, Miss. Dice, de posición, fuimos al cine a ver una película, pero no conseguimos entradas. Ya. De causa o consecuencia, no pude ir al colegio porque estaba enferma. De adición, compraremos ropa de invierno y también de verano. De tiempo, en el almuerzo comí una ensalada, luego un pastel y por último tomé una taza de café. Muy bien, excelente, Maribel. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Va a tener sentido y más coherencia mi oración o no, al usar estos conectores. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces es un uso particular y muy importante. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿serán los únicos? No, no son los únicos conectores, ¿eh? No vayan a pensar que los que les estoy mostrando sean los únicos. Acá tenemos más. Otra vez, de nuevo, como les decía, ¿no? Hace un momento que hay conectores que cumplen más de una función. Por ejemplo, para enlazar ideas similares o añadir una nueva idea. Por ejemplo, las coordinantes y las antiguas, ¿no? ¿Quiénes son? Otra vez, de nuevo, también y... igualmente, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de igual importancia, así mismo, ¿no? Hay para limitar o contradecir una idea, para indicar tiempo, lugar, para señalar las relaciones de causa-efecto, ¿no? Muy bien. A ver, completemos este espacio. Dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. ¿Qué conector le podría agregar ahí? Pero no, porque si tú lo colocas, pero por ejemplo diría, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega, pero tendrá que ir mi padre en mi lugar, no tiene sentido. Entonces, ¿qué podría hacer? Por eso tendrá que ir mi padre en mi lugar. Recuerden que si tú le agregas un conector, debe de darle sentido y coherencia. Ahora, ¿qué opina usted? Comportamiento del público, ¿cómo califica la actuación de ese público? ¿Qué conectores le podría agregar? Oposición. Ya, por eso, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué opina usted del comportamiento del público? ¿Y cómo califica la actuación de ese público? ¿Tiene sentido o no? Sí, ¿verdad? Ahora, hazlo tú, ya que eres tan listo, ¿no? Hoy trataremos el concepto de texto. Primero, hay temporales, miren, ¿eh? Primero hablaré de su definición, luego explicaré cómo se elabora. Finalmente, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Temporales, cronológico. No me ha traído el material de pintura, por eso hoy no podemos pintar el cuadro. Dice, respecto a tu pregunta, la contestaré mañana, te contestaré mañana. Se le dan muy bien las ciencias, pero para las letras es un poco lento.
de oposición. No puedo ir a la escuela porque tengo que trabajar ese día. Entonces, ¿le dan sentido? Sí, le dan sentido a mi texto. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que les acabo de manifestar? No, Miss. Muy bien, No, chicos, Miss, si no hay todo bien. dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.